Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Corín y una vez más nos encontramos en nuestro canal IF Investigaciones Forenses. Si es que aún no lo hiciste, te invitamos a que te suscribas al canal y de esa forma nos vas a estar ayudando. Asimismo, cada vez que nosotros subamos nuevo contenido, YouTube te va a avisar para que puedas verlo. En el día de hoy queremos trabajar sobre determinadas cuestiones que nos han ido preguntando a lo largo del resto de las publicaciones que tenemos al momento. Muchos de ustedes tenían una inquietud bastante importante y en ella transmitían que a veces, seguramente, el perito sabe que pese al empeño de manifiesto que ponga en las tareas que desarrolla en el lugar del hecho, va a ser prácticamente imposible dar con algo que verdaderamente sea significativo, en términos periciales y naturalmente en términos investigativos. Pasando en limpio, lo que nos preguntaban es ¿en qué casos o en qué situaciones, como perito, te ha tocado llegar al lugar del hecho y decir yo acá no voy a poder hacer mucho, lamentablemente simplemente cumplo con el formalismo, saco las fotos, hago un informe negativo y me voy a mi casa? Como lo he dicho en más de un video, nunca tenemos que dar por perdida la situación. Es por ello que pese a tener un escenario totalmente adverso, una situación en la que nosotros digamos no, acá va a ser básicamente imposible, o al menos muy poco probable, hacernos de elemento significativo para lo que tenga que ver justamente la investigación o para la causa en la que nosotros estemos trabajando, y de todas formas vamos a dejar todo para poder llevarnos algo que verdaderamente pueda aportar a la resolución del hecho criminal. Es por ello que quiero compartirte uno de los casos en los cuales me ha tocado participar, el cual ocurrió el 2 de agosto del año 2007. Te voy a comentar un poco de qué se trató el caso y además te voy a acompañar justamente con unas imágenes asociadas a esta noticia. El hecho ocurrió en el partido de Lomas de Zamora, particularmente lo que se conoce como Villa Centenario. Un grupo de 8 delincuentes fuertemente armados ingresó a un cuartel de bomberos con fines delictivos. Vos te preguntarás, ¿a un cuartel de bomberos? ¿Qué querían robar? ¿Una autobomba? ¿Mangueras? Bueno, básicamente el detalle que estoy omitiendo en este relato es que en esta zona del partido de Lomas de Zamora, ese cuartel de bomberos albergaba lo que era un cajero automático en donde se iban a cobrar porque no había un banco en proximidades. Entonces, de esa forma, y garantizando de que en el cuartel de bomberos siempre había una consigna policial, la gente que estaba en zonas aledañas podía ir a, por ejemplo, cobrar algún tipo de pensión, algún tipo de plan o algún tipo de transacción típica que nosotros efectuamos en los cajeros automáticos. Fue así como este grupo de 8 malvivientes ingresó y como primer medida lo que hizo fue privar de la libertad a los bomberos que se encontraban de turnos en el cuartel y al efectivo policial que, como habíamos mencionado, siempre se encontraba ahí generando el resguardo del cajero. Esto se dio por la noche, utilizaron una metodología bastante comúnmente vista en este tipo de situaciones, en los cuales por algún tipo de pedido, por algún tipo de circunstancia, uno de los malvivientes se acercó al lugar y de esa forma pudieron blanquear o justamente vulnerar el ingreso y vuelvo a lo mismo, estaban fuertemente armados. Te voy a mostrar en algún tipo de imagen para que vos veas el tipo y la cantidad de armas que poseían. Realmente era algo atípico. Una vez que pudieron reducir a todas las personas que se encontraban dentro del cuartel, como te había mencionado, el personal correspondiente a los bomberos, el efectivo policial que se encontraba como resguardo y también había una persona que cumplía funciones administrativas dentro del cuartel, se dedicaron a esperar a los camiones blindados que iban a llegar a reponer el dinero que estaba dentro del cajero. Ya en una hora bastante próxima a lo que era la medianoche, 2 camiones blindados ingresaron al cuartel con el fin, como te había mencionado, de reponer el dinero que se encontraba dentro de lo que era el cajero. Allí fue el momento en donde estos 8 malvivientes comenzaron a realizar la dinámica de ataque. Esto significa que se dispusieron en determinadas zonas, algunos en la parte superior de lo que era el cuartel, otros en la parte inferior, y realizaron la emboscada sobre ambos vehículos. De tal forma se generó un enfrentamiento en los cuales, al menos desde el punto de vista pericial, a mí no me había tocado ver en otro lugar del hecho. Más de 300 disparos fueron los que se efectuaron dentro del cuartel. Impactos balísticos por doquier. Autobombas, camiones blindados, mampostería, parte de la oficina. Increíble. Proyectiles, vainas, armas, cargadores por todos lados del cuartel. Entre medio de este feroz intercambio de disparos, ¿sí? Lo que nosotros habitualmente denominamos como un enfrentamiento, uno de los delincuentes cayó abatido en el lugar. Otro de los mismos se vio gravemente lesionado y es por eso que parte de este grupo de delincuentes replegó en un automóvil y se dirigió con la persona herida, quien después fue encontrado en un hospital de la zona sin vida.
Es decir, que toda esta operatoria, montado por estos 8 malvivientes, con el fin de generar un atraco a los camiones blindados que iban a reponer el dinero de este cajero que se encontraba en el cuartel de bomberos, se vio frustrado por las 6 personas que estaban dentro de los camiones blindados. Bueno, una vez que los malvivientes se retiraron del lugar, habiendo visto frustrado su atraco, justamente se convocó a la policía y en consecuencia a la policía científica. Como les había mencionado, cuando nos encontramos con la situación dijimos, vamos a tener que trabajar y vaya que vamos a tener que trabajar. Fue así como comenzó la odisea pericial en el lugar del hecho. Se realizaron como siempre en primer paso las placas fotográficas, después comenzamos a realizar justamente lo que era el relevamiento del croquis para posteriori poder efectuar el plano de mención. Y empezamos justamente a individualizar cada uno de los elementos que se encontraban dentro del lugar y que naturalmente tenían o tendrían interés pericial dentro de lo que era el hecho. Así fue como dentro de lo que era el grupo pericial, ¿sí? El especialista técnico en lo que era la parte balística, mi compañero Marcelo Grefe, tuvo que recolectar, como te había dicho, cientos de vainas, cientos de proyectiles, determinar impactos balísticos por doquier, levantar estuches cargadores que estaban intactos y que los malvivientes habían llevado como refuerzo ante este feroz ataque, y por el otro lado, un montón de armas. Desde el punto de vista de la especialidad de rastros, teníamos un sinfín de elementos para poder trabajar. Autos que habían estado implicados, armas para generar el levantamiento de rastros papilares que estaban por doquier y que eran un montón, como habíamos mencionado recientemente. Y por otro lado, como habíamos mencionado, habiendo tenido un delincuente abatido y por el otro lado otro lesionado, había manchas por doquier. Como ya hemos mencionado en otro de nuestros videos, denominamos manchas de presunto tejido hemático, dado que no contamos con la tecnología de punta que nos permita a nosotros en el lugar del hecho confirmar que eso es sangre. Las tareas periciales comenzaron aproximadamente a la 1 de la mañana y terminaron a las 4 de la tarde. Fue un trabajo muy exhaustivo el que se realizó en el lugar del hecho, pero sin lugar a dudas se pudo recabar un montón de información que permitió el esclarecimiento de la causa. Pero una vez que ya te conté todo lo que tiene que ver justamente con el contexto del hecho, vos te preguntarás, Martín, ¿qué tiene que ver esto con lo que mencionaste al principio del video? En donde dijiste que ibas a hablar sobre casos en los cuales parece que el perito no va a poder conseguir absolutamente nada y en realidad vos lo que estás mencionando es que acá sobraba evidencia por todos lados. Bueno, yo me quiero centrar en una parte del hecho. ¿Viste que te comenté que parte de los delincuentes, una vez que tenían a uno de sus compañeros heridos, se subieron a un vehículo y se dieron a la fuga? Bueno, ese vehículo apareció a unas cuantas cuadras del lugar. ¿En qué condiciones apareció el vehículo? En estas. Se puede observar a simple vista que ese vehículo está totalmente calcinado. No solamente el vehículo ha tenido fuego, es decir, ha existido una combustión dentro del mismo, sino que la misma ha sido de grandes dimensiones. Esto es lo que yo te mencionaba. Cuando nosotros llegamos al lugar del hecho, y más allá que nos mencionaban que ese vehículo podría estar vinculado con el suceso, bueno, hay que demostrarlo pericialmente. Ahora entendés lo que te mencionaba, ¿no? O sea, habiendo llegado al lugar del hecho, observando el vehículo, ¿qué evidencia significativa desde el punto de vista pericial vamos a encontrar dentro de ese vehículo todo quemado como está? Ahí está el secreto que yo te mencionaba. Siempre hay que trabajar de la forma más minuciosa posible. Si bien nosotros hacemos un análisis macro, es decir, un análisis extrínseco, general y de la parte exterior, vamos a tener que trabajar minuciosamente en lo que refiere a un análisis intrínseco, es decir, un análisis en detalle dentro del vehículo. Cuando analizamos el interior del vehículo, encontramos de que había muchos restos chamuscados, muchos elementos que, vuelvo a lo mismo, tenían altísimas temperaturas porque la combustión no solamente se dio con el combustible que estaba dentro del vehículo, sino que además durante un largo periodo. La chapa patente que estaba colocada dentro de lo que era el vehículo se había prácticamente desintegrado. O sea, nosotros íbamos a tener, más allá de que podíamos reconocer el modelo del vehículo, que buscar alguna técnica o algún método para poder identificar justamente de quién era ese vehículo y de dónde provenía. De la misma forma en la cual yo te he mencionado que justamente ante la ausencia de una de las personas lo primero que se hace es chequear si existe algún tipo de averiguación de paradero activa, aquí se hace exactamente lo mismo. Una vez que aparece un vehículo que tiene una característica específica que corresponde a una marca y un determinado modelo, lo que hay que hacer es recabar desde el punto de vista policial a ver si es que existe algún tipo de denuncia de robo asociada a un vehículo de similares características. Ahora bien, desde el punto de vista pericial no nos queda más que sumergirnos en la búsqueda de elementos significativos para las distintas tareas periciales.
Tal como te había dicho, el interior estaba totalmente chamuscado. Fíjate que prácticamente no quedaba ningún tipo de elemento, o al menos de lo que refiere a la composición del interior de ese vehículo, de manera íntegra. Pese a esto, pudimos encontrar dentro de un espacio que naturalmente nosotros encontrábamos como compatible de lo que hubiese sido una guantera, es decir, un depósito de elementos dentro de lo que es la parte frontal del vehículo, y encontramos esta carpeta. Si bien vos crees que justamente al ser toda de plástico se debería haber derretido, al tener elementos compactos dentro del mismo, fíjate lo que encontramos en su interior. No solamente pudimos reforzar determinadas cuestiones que para nosotras eran obvias, como te había dicho, en términos de la marca y el modelo del vehículo, sino que además encontramos documentación que nos permitió encuadrar de manera directa la titularidad de dicho vehículo. Y hasta ahí vos me podrás decir, qué buen hallazgo, tenés razón, mirá lo que se puede encontrar. No hubiese pensado nunca que hubiese podido encontrar en un auto tan prendido fuego como estaba ese, determinada evidencia como la que acabas de mostrar. Ahora bien, ¿qué nos faltaba hacer? Vincular el vehículo con el hecho que estábamos justamente estudiando. Fíjate que recabando y recabando toda la parte inferior del vehículo, me llamó la atención este tipo de material. Como te había comentado, junto con mi compañero que era especialista en la materia de balística, fuimos a ver justamente ese tipo de objetos. Marcelo me mencionó, mirá, eso parece ser justamente lo que sería una punta o una ojiva, y así era. No solamente eso, además de encontrar ojivas en perfecto estado, es decir que no se había generado la detonación del cartucho dentro de lo que era el arma de fuego, sino que se habían separado o se habían naturalmente detonado por el calor y no por el paso del cañón del arma de fuego, es decir, no poseían ningún tipo de estría. Asimismo, encontramos un resorte recuperador. Vos me estarás diciendo, ¿qué es un resorte recuperador? Bueno, el resorte recuperador es una parte constitutiva del estuche cargador. El estuche cargador es la forma que tiene, por ejemplo, una pistola de alojar municiones y que se puede extraer dentro de la misma. Es decir, yo cargo en el estuche municiones, de esa forma la incorporo dentro del arma de fuego y de esa manera tengo el arma que en caso de ser semiautomático o de tipo automático permite una cadencia de disparo a la hora de efectuarlo. Es decir, la diferencia típica que existe entre lo que es un estuche cargador y un almacén cargador es que el estuche se puede extraer del arma y el almacén cargador es parte constitutiva de la misma y naturalmente inseparable de esta. Una vez que encontramos esas ojivas, ese resorte recuperador, dijimos, bueno, las armas deben de estar. Y así fue como seguimos buscando y levantando estas finas capas de elementos que se habían visto afectados por el extremo calor y se habían derretido. Mira lo que encontramos. A falta de una, fueron 2 pistolas las que encontramos. Una era una pistola 9 mm Versa y la otra era una pistola 9 mm pero Astra. Si bien las partes constitutivas asociadas a distintos grados de polímeros se habían visto notoriamente afectados, la estructura de dichas pistolas estaba bastante íntegra. Es decir, que con la combustión y esas capas de material se fue generando como una estratificación que permitió que se conservaran de una forma bastante importante. Si bien fue muy difícil poder obtener otro tipo de elemento, como puede llegar a ser naturalmente algún tipo de rastro papilar, porque con las temperaturas tan altas te podrás imaginar que era algo verdaderamente imposible, el hecho de haber justamente asociado el vehículo con el atraco, es decir, con esta dinámica delictiva, nos permitió desde el punto de vista investigativo asociar a dónde se había realizado la extracción del vehículo con las distintas cámaras y de esa forma, en términos desde el punto de vista de lo que es la investigación de trasfondo, llegar a dónde eran los malvivientes. Es por eso que este video tenía fundamentalmente la misión de demostrarte que en el peor de los escenarios se puede encontrar evidencia de valor pericial significativo. Nunca hay que dar por perdida la situación y siempre hay que dar todo de sí mismo para intentar hallar esa evidencia que nos permitirá naturalmente resolver el hecho criminal. Espero que te haya gustado el video y si así fue, te invitamos a que le des like y además te pedimos que nos preguntes dentro de lo que tiene que ver justamente con los comentarios cualquier tipo de inquietud que te pueda haber llegado a quedar en relación a lo que expuse. Por último, y como lo hacemos siempre, te pedimos que si aún no lo has hecho, te suscribas, que le des like a la publicación y que también comentes, como te he mencionado, sobre cualquier tipo de inquietud que te pueda haber llegado a quedar. Te mando un saludo, seguiremos subiendo material próximamente y recordá que tenemos bastante material ya dentro del canal para que puedas seguir viendo todo lo que hacemos desde el punto de vista forense.